y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Hola amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Este es su amigo y hermano en Cristo, Juan Carlos Palominos, con los ministerios de apoyo familiar, todos los lunes y martes a las 9:30 de la mañana por el 850 y 1470 AM Radio Visión, la frecuencia que le bendice. Muy buenos días y feliz año nuevo a todos ustedes, queridos amigos, hermanas, amigas, en el nombre del Señor. La sexta lección de esta serie de estudios de la época navideña se halla en el Evangelio de Jesucristo escrito por el apóstol Mateo, en el Mateo capítulo 2, versos del 1 al 12. El anuncio a los hombres sabios venidos del oriente, buscando al recién nacido Rey de los judíos, nuestro bendito Salvador Jesús. En las lecciones anteriores hemos explicado los detalles de la anunciación a Zacarías del nacimiento de su hijo Juan, la anunciación a María del nacimiento de su hijo Jesús, la anunciación a José sobre el embarazo de su prometida María, la anunciación a los pastores del nacimiento de Jesús, el Salvador del mundo, y últimamente la anunciación a Simeón, que incluía datos acerca de la circuncisión del Señor Jesús y acerca de la ceremonia de purificación tanto de José como de María. Hoy veremos entonces esta historia, este relato ahí en el Evangelio de Mateo, el capítulo 2, los versos del 1 al 12, y le invito a usted que pueda abrir su Biblia si tiene acceso a ello. El Evangelio de Mateo, capítulo 2, versos del 1 al 12. El apóstol Mateo, después de presentar en el capítulo 1 a la persona de nuestro Señor Jesús y decir que Él es hijo de David e hijo de Abraham, continúa el relato diciendo que es hijo de María. Y Mateo expone allí en el capítulo 2, versos del 1 al 12, la misión de nuestro Salvador, ofrecida no solamente a los judíos, pero en este caso a los no judíos, llamados generalmente en esa época comúnmente se les llamaba gentiles o paganos, trayendo con su luz, con la luz de una estrella maravillosa a un grupo de sabios de allá del oriente. En los versículos del 1 al 2 del capítulo 2 ustedes pueden ver cómo se inicia la lectura cuando los magos llegan a la ciudad de Jerusalén. El versículo 1 lee: Jesús nació en Belén de Judea en los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén. Y ya vimos en el estudio pasado que Belén, que también se le conoce en hebreo como Betlehem, estaba ubicada a 5 millas al sur de la ciudad de Jerusalén, allí en unos cerros de más o menos una altura de 600 metros sobre el nivel del mar. Este evento que se relata aquí ocurre alrededor del año 5 o 4 antes de Cristo. Y hablamos que es antes de Cristo ya que las fechas fueron calculadas erróneamente después del nacimiento de Cristo, como se explicó en el estudio bíblico anterior. En el texto se habla de Herodes, y en la Biblia hay varios Herodes. Este Herodes fue Herodes el Grande, que no era un judío, sino que era un idumeo o un edomita, que reinó en esa región de Judea desde el año 37 a.C. al año 4 a.C. y hizo una gran labor porque reconstruyó lo que se conoce como el tercer templo. El primer templo es el de Salomón, el segundo es de Zorobabel durante el tiempo de la reconstrucción de la nación, y ahora este templo es el templo que se conoce como el templo de Herodes, que originalmente fue el templo de Salomón. Y el reino de Herodes el Grande abarcó la región de Judea, de Idumea, de Samaria, Galilea, Perea y otras regiones de la zona del Jordán.
La región o el lugar de procedencia de estos magos del Oriente no se especifica con precisión. Y se calcula que viajaron cientos de millas para llegar a ver al rey de los judíos, cientos de millas, que en otras palabras significa meses de viaje. Estos magos son unos sabios astrólogos, expertos en el estudio de los astros, como lo eran los sacerdotes de la antigua Persia. La tradición dice que eran 3 y que eran reyes, pero en verdad la Biblia no especifica tal cosa. El versículo número 2 explica y dice, y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle. El rey de los judíos es entonces lo que ellos andan buscando, y esto inquietó a Herodes, que en realidad había sido un usurpador. Había sido puesto allí por medio de sus relaciones con el César romano. Jesucristo el Señor verdaderamente es el verdadero rey de los judíos, ya que la Biblia especifica su ascendencia real. Cuando dice ahí en el versículo 1 de Mateo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Claramente la Escritura afirma tal cosa. Afirma también el evangelista Mateo que nuestro Señor tiene un reino. Y dice el verso 21 del capítulo 20 del mismo evangelio, ¿qué es lo que quieres? Y ella le respondió, manda que en tu reino mis 2 hijos se sienten, uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Y se recuerda muy bien la historia de los hijos de Zebedeo, cuando la madre viene a pedirle un lugar especial para sus hijos Juan y Jacobo. Pero dice claramente, manda que en tu reino. O sea que había la percepción, el conocimiento que Jesucristo tenía un reino. Y esto también se enfatiza en su entrada a Jerusalén, como cumplimiento de la profecía. Lo dice el mismo evangelista Mateo en el capítulo 21. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una burra, sobre un burrito, hijo de animal de carga. Este reino también es la promesa que hay en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 62 muestra eso. Y Zacarías capítulo 9, verso 9 muestra lo mismo. La relación de la nación con el Mesías prometido que vendría a reinar. Además dice la Escritura que venían siguiendo una estrella. Esta estrella es un astro milagroso. Se ha estudiado bastante acerca de esto, a qué se refiere a una estrella, a un astro, a un cometa. No hay especificación acerca de cuál es ese milagro, pero en realidad ilustra la presencia del Mesías, la luz que ha venido a este mundo, como lo dice el Evangelio de Juan, escribiendo allí en el capítulo 1, versos del 1 al 9, cuando dice que la luz vino a este mundo. Y en ella estaba la vida, hablando del verbo, de la palabra de Dios, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, hablando acerca de esa luz. La palabra, la luz verdadera, dice en el verso 9, la palabra, la luz verdadera, la que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Ese astro ilustra la presencia de la estrella, la presencia de la luz que ha venido a este mundo. Hacemos una breve pausa antes de continuar. Los versos 3 y 4 nos muestran la turbación del rey Herodes. El versículo 3 dice, cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó, y toda Jerusalén con él.
Ahora la pregunta es ¿por qué se turbó Herodes? Podemos dar varios, por lo menos 4 razones. Herodes había usurpado el trono y era odiado por muchos de los judíos. En segundo lugar, había asesinado a muchos para llegar al trono y mantenerse allí. Y por lo tanto sospechaba de todos, y cuando vienen buscando al rey de los judíos que ha nacido, inmediatamente aumenta sus sospechas. Porque, en tercer lugar, temía la posibilidad de que los judíos se unieran alrededor de un líder espiritual y lo derrocaran a él. Estos extranjeros, estos hombres sabios venidos del oriente, podían formar una coalición poderosa con el nuevo rey y llegar a ser una amenaza para el César romano que respaldaba a Herodes. En el verso 4 se lee convocó entonces, hablando de Herodes, convocó entonces a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Así que ellos le dijeron y le dan el lugar a dónde iba a nacer el Cristo según las Escrituras. Y se habla aquí a los escribas del pueblo. Los escribas son llamados también. Y no se confunda usted por diferentes expresiones para de esa manera hablar de la misma persona o del mismo oficio dentro de la cultura israelita. Los escribas son también llamados los doctores de la ley. Así en Lucas capítulo 5, versículo 17 se dice acerca del doctor de la ley que estaban allí sentados los fariseos y doctores de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea. Entonces en el capítulo 5 del libro de Hechos también se le llama, y aquí se habla específicamente de Gamaliel, un fariseo que era doctor de la ley, o sea que también era escriba. Y también hay otro título que se le da a los escribas, que es el título de intérpretes de la ley. En Lucas capítulo 7, el verso 30, se habla acerca de los intérpretes de la ley, pero los fariseos y los intérpretes de la ley. La mayoría de los escribas eran fariseos, pero dentro de los fariseos algunos venían a ser escribas o intérpretes de la ley, como se ve en el capítulo 10, versículo 25 de Lucas, cuando viene un intérprete de la ley para preguntarle ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesús le da la respuesta. Los escribas tenían la función de interpretar las Escrituras y en particular la ley mosaica, para sacar de ella las enseñanzas, las normas de conducta de la vida judía, como en el caso de Esdras, que establece la conducta para la nación, y también el caso de los fariseos en los días del Señor Jesús. Como tenían esta función tan especial de conocimiento de las Escrituras y de dictar normas, eran muy respetados, tenían gran prestigio y gran influencia entre el pueblo. Y de esa manera la influencia de ellos, cuando ellos se oponen al Señor Jesús, esa oposición se transforma en una oposición oficial. Los versículos 5 y 6 nos muestran la profecía del nacimiento del Mesías. Mateo hace referencias continuas al Antiguo Testamento para demostrar a través de las Escrituras que Jesús es el Mesías, el Rey de Israel, el Rey Mesías. El versículo 5 tiene la respuesta de estos escribas. Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y entonces leen lo que dice allí en la profecía de Miqueas, el capítulo 5, el verso 2. Belén de Judea, Betlehem, una ciudad histórica de gran importancia, porque allí fue sepultada Raquel, la amada esposa de Jacob. De allí también viene Noemí, que sale de ahí de Belén para ir a Moab, y de allí de Moab regresa a la muerte de sus hijos, regresa a Belén, y allí viene Ruth con ella, que un día se casa con Booz para formar lo que se conoce como los antepasados del Mesías.
En el primer libro de Samuel, capítulo 16, se habla de que Samuel fue a la ciudad de Belén a ungir, allí a ungir al futuro rey David, cuando Saúl, el antiguo rey, cayó fuera de la gracia del Señor. Y así hay diferentes pasajes. Lo sorprendente fue que estos mismos líderes que dieron la información al rey de Herodes se transformaron en los peores enemigos de Jesús. Y recuerde muy bien, los peores enemigos de Jesús fueron estos mismos líderes que conocían la Escritura. Y dice el verso 6, leyendo o copiando la cita de Mateo capítulo 5, verso 2, dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará a mi pueblo Israel. Y de esa manera el evangelista nos da una función bien especial acerca del Mesías. Dice: saldrá un guía, un guiador, un gobernador terrenal, alguien que va a dirigir por el camino correcto a la nación, el Mesías. De allí saldrá un guía. Ese guía es el Mesías. Y sabemos por el Nuevo Testamento que ese Mesías es Jesucristo el Señor. Y dice la segunda palabra importante que nos da Miqueas, que apacentará, que hará la labor de un pastor. Y cuando vamos al Evangelio de Juan, Jesucristo dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, en el capítulo 10. Y continuamente en el Nuevo Testamento, por ejemplo, también en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, se habla de Jesucristo como el príncipe de los pastores. El príncipe de los pastores, que cuando se manifieste, nosotros también recibiremos la corona incorruptible de gloria, la promesa para los creyentes. Y cuando va usted a Apocalipsis, el capítulo 7, también se habla del pastorado eterno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los llevará a fuentes de agua de vida. Bueno, nos aproximamos a los versos 7 y 8 para ver allí la maldad del corazón de Herodes. Y lo hacemos en unos instantes más. Les recuerdo que los ministerios de apoyo familiar se reúnen aquí en la Librería Cristiana Vida Nueva, 2909 al norte de la Avenida Central, cada lunes y cada martes a las 10:30 de la mañana. Cada segundo martes a las 7 de la noche y cada segundo sábado a las 12 del mediodía. Venga a nutrirse espiritualmente con el estudio de la Santa Palabra de Dios. El verso 7 dice: luego Herodes llamó en secreto a los sabios para saber de ellos el tiempo preciso en que había aparecido la estrella. Y eso es un dato bien importante que el rey Herodes quería saber para calcular más o menos la edad que tenía ese niño. Herodes había asesinado a todos los verdaderos herederos al trono de Judá. Se había casado con Mariamne. Mariamne, una judía, se casó precisamente con Herodes el Grande. Y Mariamne, como judía, era descendiente del rey David. Y entonces Herodes la mató a ella, mató a sus hijos Aristóbulo y Alejandro, los hijos de Mariamne, para robarle el derecho al trono. También mató al hermano de Mariamne, Aristóbulo, y también mató a su madre Alejandra y a su abuelo Juan Hircano. Así que era un asesino. Y cuando supo eso, inmediatamente su mente comenzó a tramar de qué manera iba a poder hacer el mayor daño. Y con astucia, dice el verso 8, los envió a Belén y les dijo: vayan y averigüen con sumo cuidado acerca del niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Qué mentira tan grandes. Herodes no quería adorar a Jesucristo. Él estaba mintiendo, era un truco.
que estaba haciendo un truco para averiguar el lugar a donde estaba el pequeño niño Jesús, porque el plan de Herodes era asesinarlo. Y entonces continúa la historia en el verso 9, cuando los magos reencuentran a la estrella y salen y llegan allí a la misma ciudad de Belén. El verso 9 dice: después de escuchar al rey, los sabios se fueron. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. La estrella no estaba guiándolos hacia Jerusalén. La estrella tampoco estaba guiándolos solamente hacia Betlehem, hacia Belén, sino que la estrella iba guiándoles exactamente al lugar a donde estaba el Hijo de Dios. Y en el verso 10, los magos, al ver la estrella, se regocijaron mucho. La estrella los llenó de gozo, porque habían llegado al fin de su búsqueda. Esa búsqueda que probablemente por la distancia tomó meses y meses y meses de viaje. Se imagina la búsqueda, el esfuerzo, la forma como estos magos están acercándose al conocimiento, a hacer realidad ese conocimiento intelectual que tienen para convertirlo en un conocimiento práctico. Seguimos entonces. El versículo 11, los magos adoran al Rey de los judíos. Dice el texto allí, el verso 11, cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose ante él lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Los magos entraron en la casa y se acuerda muy bien que en el anuncio que dieron los ángeles a los pastores, el niño estaba allí postrado, lo tenían acostado en un pesebre, o sea que estaba en una de esas cuevas que se usaban para guardar a los animales, se usaban como establos. Pero ahora está en la casa. Y es porque ya María y José se habían casado y ya se mudaron allí a otra casa después del nacimiento de Jesús, que para esa fecha tenía casi unos 2 años de edad, aproximadamente. Y le ofrecen oro, incienso y mirra, que son riquezas y perfumes de la región de Arabia, como lo puede usted leer en Jeremías capítulo 6 y en Ezequiel capítulo 27. Incienso, oro y mirra que eran usados comúnmente en la región de Babilonia. La interpretación antigua de estos regalos fue que estos regalos representan algo muy específico, muy real acerca del Mesías. El oro representa su realeza, su carácter de rey. La divinidad demuestra su carácter, se es demostrada por el incienso. Y la muerte de Cristo es demostrada por medio de la mirra. La adoración de estos extranjeros cumplen las profecías mesiánicas sobre el homenaje de las naciones al rey de los judíos, al Dios de Israel. Lo puede ver en Números 24 y en Isaías 49 y también Isaías 60 y en el Salmo 72. Pero algo ocurre. Versículo 12. Pero como en sueños se les advirtió que no volvieran a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Veremos las lecciones después de esta pausa musical.
La intención de Dios, el Padre, es proteger la vida de su Hijo. Y los magos regresaron a su tierra por otro camino. ¿Qué lecciones podemos compartir con usted acerca de este pasaje? Bueno, lo primero que podemos decir que el relato de la visita de estos hombres sabios no se menciona en ninguno de los otros 3 evangelios, lo que nos presenta ahí Mateo, y que usted puede verlo en otros relatos del Nuevo Testamento, es el hecho del homenaje de las naciones a nuestro Salvador Jesús. Específicamente, usted puede leerlo allí en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, donde se habla acerca de la humildad, la mansedumbre y la humillación del Hijo de Dios, que siendo en forma de Dios, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero después termina este pasaje, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se incline toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este homenaje también puede leerlo en diferentes pasajes del libro de Apocalipsis, cuando los seres celestiales ponen sus coronas delante de Él y reconocen que Él es digno de recibir toda la gloria, todo el honor y el poder y las riquezas y la alabanza. La otra enseñanza es que el mundo está lleno de Herodes, que quieren saber de Dios, pero no buscan a aquel que puede salvarle de sus pecados. Están interesados en su propio poder y se oponen al plan de Dios, que interfiera sus propios negocios, su posición y su estilo de vida. Pero también están esos sabios, esos hombres sabios que vinieron del oriente. También hay gente sabia en nuestros días, gente que genuinamente anda en busca de la verdad espiritual, y a lo mejor usted es uno de ellos. Buscan a un rey a quien rendirse y adorar, aunque no saben dónde hallarle. Esa es la tarea suya como cristiano y como cristiana, de identificar a esta gente y demostrarles que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y finalmente están los escribas, que conociendo la Escritura no reconocieron. Sabiendo y viendo los milagros, no quisieron creer. Esa es la tragedia de aquellos religiosos que en estos momentos en Cristo Jesús les hablamos y les decimos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias por su amable sintonía a nuestro estudio de hoy. Si el mensaje le ha sido de bendición, usted puede solicitar un